Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas noches para todas las personas que se conectan el día de hoy a este nuevo episodio en vivo de Ládralo. Mi nombre es Juliana Barber y les doy la bienvenida. Hoy es 26 de enero de 2022 y estamos en una nueva temporada de nuestro programa. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya, también muy contento de estar en esta nueva temporada, en este nuevo episodio número 190 de nuestro podcast Ládralo. 190 programas, ya llevamos mucho trecho haciendo estos podcasts. Empezamos en marzo celebraremos 8 años de este podcast. En el inicio, las personas que han escuchado el podcast, pues nosotros no teníamos experiencia, no teníamos ningún tipo de conocimiento en la realización de este tipo de programas y como ustedes pueden oír, son programas muy flojos, muy descachados, pues que realmente apenas estábamos empezando como a cogerle el tiro, a entender de qué iba, pero ahora 190 programas después podemos decir que tenemos un programa muy bien consolidado, con unas bases argumentativas muy claras, como unos buenos invitados. Antes era como personas que quizás no estaban muy en nuestra misma vía, ¿cómo se dirá eso, Gabriel? Como nuestra vía... Pues como nuestra lógica, pues como que tampoco estaban muy bien con nuestros valores y nuestros principios y la forma en la que nosotros vemos a los demás animales, pero hemos empezado pues como a pulir esas cosas y cada día este programa se supone, como todo en la vida, tiene que ir mejorando, tiene que ir evolucionando y esto lo hemos hecho gracias en gran parte pues a los comentarios que ustedes nos hacen y a toda esa retroalimentación que recibimos de todos ustedes cuando escuchan el programa. Los invito a que le den like a este programa, ya sea que estén en Facebook, en YouTube, y que pues recuerden que pueden compartir sus comentarios y sus preguntas en el chat de cada una de estas plataformas y las iremos respondiendo a medida que vaya avanzando el programa. Y las personas que nos escuchen en el futuro, desafortunadamente no podrán hacer las preguntas, pero pues son ustedes bienvenidos y estaremos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, el programa del día de hoy es solamente con Gabriel y yo y queríamos aprovechar pues como que hace 15 días, una semana, llegamos de Docordó Chocó. Estábamos realizando allí una jornada de esterilización para perros y gatos y atención veterinaria gratuita para la comunidad. Bueno, Juliana, ahí aprovechando este silencio, bueno, también es un poco como la idea de este programa, que podamos como contar qué fue lo que pasó allá, qué encontró el equipo de Raya en Docordó, pero también un poco poder hablar desde unos elementos técnicos, desde unas consideraciones también sociales, éticas, que vamos a comentar acá más adelante, pues cuál es ese compromiso que hay de una corporación o un grupo de personas o activistas o quien sea que en algún momento vaya a realizar esterilizaciones masivas en los territorios, ¿cierto? Entonces la idea acá es eso, primero que le contemos a la gente
qué pasó allá, qué encontramos, cómo le fue a Raya y que actualicemos un poco todo eso que había generado mucha expectativa en la gente de qué iba a pasar allá, pero también que podamos hablar de eso que es de los puntos en los que Raya tiene más experiencia y es precisamente las esterilizaciones masivas, en hacer esterilizaciones con altísima calidad, pero además con otros cuidados respecto a los territorios y que, bueno, que podamos hablar frente a eso para que, digamos, nos quede claro que no es un asunto de nos vamos para el territorio y ya, sino todos esos cuidados que hay que tener para proteger, por supuesto, a los animales no humanos, pero también a las comunidades que los acompañan. Entonces, sí. Bueno, digamos, para que hablemos un poquito de eso, Juliana, yo creo que una pregunta como básica, que además cuando yo le contaba a la gente como Raya estando Córdoba, era como, ¿dónde quedó Córdoba? Digamos, es un territorio realmente tan apartado y además tan abandonado por el Estado que ni siquiera se escucha tanto. Entonces, lo primero que yo sí quisiera preguntarte es ¿por qué Raya decidió ir a Córdoba? Bueno, primero, gracias Gabriel por la invitación. Docordó es la cabecera municipal de un municipio del Chocó que se llama Litoral del San Juan, que está conformado por varias comunidades que se encuentran al lado y lado de la ribera del río, el río San Juan. Docordó queda, pues nosotros nos demoramos de ida 14 horas, 16 horas para llegar y de regreso 24 horas. Y eso pues depende mucho del medio de transporte que se utilice. Es un municipio, un lugar que está en la mitad de la selva chocoana, muy pequeño, es un municipio pequeño que está formado principalmente por personas afrodescendientes, pero que también tiene en su territorio algunas comunidades o varias comunidades indígenas, de los indígenas, de la comunidad indígena Hunan. Y es un lugar, como ya lo decía, muy pequeño, con un número pues limitado de habitantes, limitado pues comparado con las grandes ciudades donde nosotros estamos acostumbrados o las personas que nos escuchan por lo menos viven, y es un lugar al que nosotros ya habíamos ido en el año 2014. Nosotros pues recuerdo a las personas que de pronto no nos conocen tanto que nosotros llevamos trabajando en este tema de esterilizaciones desde hace más o menos 12 años que empezamos, a ver yo si es verdad, desde el año 2011, 11 años llevamos haciendo esterilizaciones en todo el país y en el 2014 ya habíamos asistido pues a Docordó, ya habíamos estado allí y habíamos hecho un trabajo muy bonito, un trabajo muy completo en mi concepto como directora y como persona que planifica pues estas intervenciones, un trabajo que realmente cumplía con el objetivo que nosotros tenemos al realizar esterilizaciones, que lo vamos a hablar más profundamente en un momento, ¿cierto? Y volvimos allá porque precisamente al haber habido ese trabajo tan bonito, tan bien fundamentado, la comunidad, principalmente doña Celia y don Freddy, a quienes saludo con mucho cariño, con mucho amor y con un recuerdo muy bonito que tengo de ellos dos, nos volvieron a contactar. Ellos son los pastores de que habitan allá en Docordó y ellos nos contactaron y nos dijeron qué posibilidades había de que nosotros pudiéramos volver a Docordó, pudiéramos volver a hacer otra intervención como la que ya habíamos hecho hace no sé cuántos años, 15, y nosotros dijimos, sí, bueno, teníamos un dinero ahorrado de una jornada que planeábamos hacer en Bahía Solano, que por diversos motivos no pudimos, pues no nos dio la plata, no alcanzamos a recoger todo el dinero y otros factores pues, se mezclaron y no pudimos hacerla. Pues nada más los tiquetes aéreos valían casi 10 millones de pesos y bueno, todo se salía pues como del presupuesto y de nuestras capacidades financieras. Entonces decidimos utilizar parte de ese dinero que habíamos recogido para volver a Docordó, sabiendo que allí podríamos volver a tener un resultado como el que ya habíamos obtenido en la jornada anterior. Bueno, Juliana, y digamos pensando en eso incluso, eso de volver a Docordó, pues yo he estado pensando un poco en eso y es
¿por qué volver a un territorio cuando podría ser simplemente como hacen otras corporaciones u otras personas? Nada, esterilizo 100 animales en un territorio y luego me voy para otro y me voy para otro, y así lo que hago es visibilizar más la corporación, ¿cierto? Pero porque Raya, en este caso, pudiendo hacer eso, decidió volver a un territorio al que ya había ido. Bueno, aquí es importante tener en cuenta cuando se está planificando una campaña o una intervención de esterilización masiva, cuáles son los objetivos que uno tiene. Y eso es algo que nosotros también hemos aprendido en la marcha. ¿Se escucha bien lo que estoy hablando o paila? En unos momenticos se está como cortando, pero creo que ahí va mejorando. Bueno, listo. Lo que estaba diciendo es que nosotros en el tiempo que llevamos, pues también hemos como aprendido a afianzar o a tener muy claros cuáles son esos objetivos que nosotros tenemos a la hora de intervenir los diferentes territorios en los que nosotros intervenimos. Y tiene que... Un saludo para Diana, que está ahí en el chat de Facebook. Muchísimas gracias por conectarte y muchas gracias por avisarme que se escucha bien. Recuerden que pueden dejar sus mensajes ahí, que los estamos contestando, que la idea es que construyamos pues como este programa juntos y que todas sus preguntas pues sean respondidas y no quede nadie con dudas. Entonces, uno tiene que tener en cuenta para plantearse esos objetivos muchísimas variables. Las variables del territorio como tal y las variables internas de las organizaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, soy la alcaldía de tal municipio, pues yo voy a tener un presupuesto que tengo fijo y que tengo que hacer una planeación y que tengo que determinar cuántos animales, y ese presupuesto nadie me lo va a tocar y yo lo voy a tener ahí. Si yo soy una organización, pues tengo que tener en cuenta cuánto es mi presupuesto, qué tan difícil es recoger ese presupuesto, porque para las organizaciones, por lo menos las organizaciones que hacemos esterilización, no es tan fácil, y no voy a decir que es fácil para las otras, pero no es tan fácil como por ejemplo lo es para organizaciones que recogen animales, que la gente done, porque a la gente le gusta mucho ver el animal que se salvó, o ver la historia, o ver, miren este cambio cuando lo recogí, cuando tales. Y en la esterilización, como es una cosa casi que intangible, pues no hay una forma de que la gente se entusiasme de la misma manera como se hace cuando la gente está patrocinando o donando para causas que recogen animales. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas variables: cuánto presupuesto cuento, qué tan fácil es recoger el presupuesto, quién es mi personal, por quiénes está formado mi personal y qué capacidad logística y de infraestructura tengo yo para cumplir ciertos objetivos. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar este tema, cuando nos empezamos a dar cuenta y a refinar eso precisamente, cuáles eran los objetivos de Raya cuando hacías las intervenciones, pues entonces empezamos a mirar lo principal, que es cómo se comportan las dinámicas poblacionales, que tiene que ver mucho con el tema de las matemáticas. Como muchas personas pueden saber, yo estudié ingeniería biomédica y a pesar de que no tenía ninguna relación con nada de animales, muchas de las cosas que yo iba aprendiendo en esa carrera la iba bregando a acomodar al tema de animales, con el fin de que la corporación pues empezara a tener como unas bases, como unas bases académicas más serias y más claras a la hora de hacer su trabajo, cualquiera que fuera, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que son las dinámicas poblacionales, que eso cumple unos modelos matemáticos, que son unas curvas poblacionales que ustedes pueden buscar, se llaman curvas poblacionales. Hay de diferentes tipos. Hay unas curvas poblacionales que son exponenciales. Esas curvas poblacionales exponenciales corresponden principalmente, por ejemplo, al crecimiento bacteriano, que empieza a crecer y nunca para, ¿cierto? Es un crecimiento para arriba, se llama crecimiento exponencial. Pero hay unas curvas que son unas curvas en forma de S, y la parte de arriba de la S está dada por los límites que le pone el ambiente a la población. Entonces, en el caso de la mayoría, pues, de los animales, de los mamíferos, cumplen este tipo de curva. Ese límite que se llama la línea K, es un límite que es como un tope que le pone el ambiente a la población para que no siga creciendo. Esa línea K
o el punto límite está dada, por ejemplo, por la disponibilidad de alimento, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de refugio o madrigueras para criar a los cachorritos, la tasa de natalidad, o sea, la supervivencia de los cachorros al nacer, los factores climáticos, las muertes, etcétera. Entonces siempre hay algo que está limitando esas poblaciones, pero cuando nosotros los seres humanos, que todo lo hacemos tan bien, tenemos esa intervención en estas curvas, lo hacemos porque somos muy cochinos generalmente, y entonces dejamos comida por ahí tirada, sacamos basura que ni siquiera nos interesa compostar, entonces sacamos unas basuras consumibles a la calle, las sacamos en los días que no es, hacemos acumulaciones de basuras, acumulaciones de escombros, y propiciamos que los animales tengan más variables que hagan que la línea acá empiece a subir, y por tanto la población pueda ir aumentando, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar eso y a darnos cuenta de que existía una dinámica poblacional, y que realmente nosotros, cuando hacíamos nuestras intervenciones, lo que queríamos era precisamente controlar esas poblaciones, mantenerlas estables en un punto en el que todos los animales de ese territorio sean deseados, que ninguno sea un animal rechazado, abandonado, maltratado, sino que todos los animales que habiten ahí en esas comunidades sean deseados. Pues entonces dijimos, bueno, esto tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo, y vamos a ver cómo se logra realmente esa estabilización de la población. Y la estabilización de la población se logra con un término que está muy de moda, que es la inmunidad de rebaño, que es simplemente un porcentaje mínimo que se tiene que abarcar para que la población se estabilice. En el caso de las vacunas o de, por ejemplo, la pandemia que estamos viendo de COVID-19, pues es vacunar al menos al 70% de la población para que haya una inmunidad de rebaño. En el caso de las poblaciones de perros y gatos, pues es esterilizar al menos el 70% de la población para que haya una estabilización de esa población. Y teniendo en cuenta esto, Gabriel, no sé por qué se ríe, porque yo me ahogo de hablar tanto. Yo creo que hace años no hablaba tanto como estoy hablando hoy. No, y está bueno porque a veces con los invitados uno es como, estoy queriendo hablar, y bueno, aquí podemos aprovechar. No, es lo bueno. Yo quiero que este programa nos interrumpamos porque de eso se trata. Yo no quiero estar dando aquí una conferencia, sino que yo quiero conversar y que me interrumpa y me pregunte, ¿cierto? Pero espere, yo termino pues esto y ya seguimos conversando. Y entonces, cuando nosotros dijimos, no, pero es que, hombre, tenemos muy poquita plata, pues Raya, yo repito, lo dije en el en vivo, que vayan y lo vean, está en nuestro Instagram, es como la tercera publicación atrás, es el en vivo que hicimos desde la comunidad indígena Unión Bausalito, en donde mostramos cómo estaba desarrollándose la jornada, y yo expliqué ahí, nosotros no somos ricos, pues ni Gabriel es rico, ni yo soy rica, ni mucho menos Catalina es rica, nosotros somos personas realmente pues clase media, digamos, pues tenemos unos privilegios respecto a la mayoría de población, pero nosotros no somos personas adineradas, no tenemos un influencer. A propósito, si hay influencers oyendo este programa, necesitamos su ayuda para conseguir más recursos y poder continuar con la labor que nosotros hemos desempeñado. Entonces, nosotros no somos ricos, nosotros no tenemos una fluidez financiera que nos permita abarcar una población muy grande, sino que nosotros tenemos unos recursos muy, muy limitados, que entonces nosotros dimos, bueno, ¿cómo vamos a optimizar estos recursos? Yo no puedo irme para Barranquilla, que tiene 100.000 o 200.000 animales en condición de calle, y esterilizar a 100 animales, porque yo no voy a estar cumpliendo mi objetivo, que es controlar la población, y ahí es clave por eso definir cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es esterilizar peluditos, porque ¿qué pesa de los peluditos? Bueno, sí, vaya, esterilice 100 pues, perros y gatos y listo, ese fue su objetivo, lo cumplió, perfecto. Pero nuestro objetivo como corporación es estabilizar esas poblaciones de manera que todos los animales sean deseados, de manera que no haya animales que sean abandonados y estén maltratados. Y el objetivo es dar pantalla, también sirve ir a esterilizar 100 animales. Sí, el objetivo es dar pantalla, totalmente.
Bueno, no. Entonces, digamos, un poco para pensarnos en lo que estás hablando, Juliana, podríamos decir que si no hacemos todos esos cálculos, si no estudiamos la población y si no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, es como casi una pérdida de tiempo ir a realizar este tipo de intervenciones. Por supuesto, hay unos beneficios, hay unos animales que se ven beneficiados por esto, pero no es algo que vaya a transformar la realidad de esa población, ¿es cierto? Sí, o sea, está muy bien. Si yo pero 100 perros, os voy a decir perros y me refiero a perros y gatos. Yo pero 100 perros en Barranquilla, yo mejoré la vida de esos 100 animales. Pero si yo hago los cálculos que tengo que hacer, que están basados en un proceso metodológico más largo, de hacer un censo, de mirar de hacer proyecciones, etcétera, si yo hago eso juiciosamente y yo puedo intervenir en un territorio, hacer al menos el 70%, yo no solo voy a beneficiar a esos que yo operé, sino que voy a beneficiar a toda la comunidad humana y de otras especies, y también voy a beneficiar a esos animales que esterilicé y a los que no van a nacer y los que aquí están haciendo una pregunta muy buena, perdón la interrupción, pero Andrés Mateo Agudelo, Mateo, muchas gracias. Mateo es el fotógrafo que fue con nosotros a Docordó, y a él, a Cristian, el Instituto Henry Agudelo, pues les queremos dar un muy grande agradecimiento por todo el apoyo que nos han dado en registrar y casi que inmortalizar el trabajo que nosotros hacemos en las comunidades. Mateo, corazoncitos. Nosotros, por ejemplo, en Docordó teníamos el objetivo de esterilizar el 100%. Ese era nuestro objetivo. Desafortunadamente, como tú te diste cuenta, hay cosas que se salen de control, hay cosas que nosotros no podemos... sí, la falta de redundancia, controlar. Nosotros no podemos controlar muchas cosas, como por ejemplo cachorros de pocos días de nacidos o personas que definitivamente no quieren esterilizar a los animales. Esas son cosas que se salen de control. Idealmente debería ser el 100%. Ahora, eso no quiere decir que si yo esterilice el 100%, esa población quedó lista para siempre, porque siempre hay una inmigración y una emigración de animales. Y aquí, pues hablando, esto no lo quiero hablar muy profundamente porque es un tema que a mí me apasiona mucho y es muy largo, pero sí les voy a dejar un video ahí en el chat para que lo vean después. Se llama el efecto aspiradora. Y el efecto aspiradora consiste en que las personas creen que yo saco los perros de una población y los saco, que quiero decir que los mato porque no me gustan, o que los recojo porque me parecen que da mucho pesar, los saco, y lo que estoy haciendo realmente es que estoy dejando espacio para que otros animales entren. Ahí no va a haber nunca un control poblacional. Entonces, la idea es que siempre permanezcan los individuos esterilizados en la población, porque ahí vienen unos temas de territorialidad entre los animales. Entonces, si hay estos animales en la población, no sea tan probable que otros animales ingresen, porque ya hay la presencia de otros, etcétera. Pero cuando yo retiro un animal de ahí, lo que yo estoy haciendo es, primero, facilitarle a los que quedan la vida, porque le quedan con muchos más recursos disponibles, y además permito que haya una entrada de individuos nuevos. Y la entrada y la salida de individuos nuevos siempre va a haber, eso nunca se va a acabar. Entonces es importante entender que así yo opere el 100% de los animales, no es que ya solucioné el problema y me puedo ir a echar en las petacas a rascarme las bolas, sino que lo que quiere decir es que la población va a estar controlada un tiempo, y que ya van a ser muchísimo más fácil las intervenciones futuras para seguir controlando o estabilizando esa población. Bueno, y no siempre se deja un porcentaje sin operar. Idealmente se deberían operar el 100%, pero por razones que nos salen de nuestro control, pues hay veces, la mayoría de veces no se puede operar el 100%. Inclusive la primera vez que nosotros fuimos a Docordó, yo puedo casi que decir con certeza que dejamos de esterilizar 5 o 6 animales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se nos fue un gato y se nos voló por el techo, y eso hubo imposibilidad de cogerlo. Entonces, ustedes por favor me confirman si se está escuchando bien. Parece que tengo problemas de señal, pero bueno, si se está escuchando mal, voy a salirme y vuelvo bien. No, yo creo que ahí va como mejorando en algunos momentos. Bueno, sí, esa es la respuesta, Mateo. Espero pues que sea clara.
Bueno, no, Juliana, volvamos un poquito como a Docordó, ¿cierto? Porque nos contabas algo sobre el territorio, dónde está ubicado y todo esto, pero yo sí quisiera, primero pues porque yo no fui, entonces también quedé ahí como con un poco lo que me puedan contar, pero también que nos, que nos contes a todos qué encontraron en Docordó, ¿cierto? Cuando llega el equipo Raya allí, cuál es la condición de los animales, cuál es la condición de la comunidad pues que está allí y bueno, como entender un poco ese panorama en el que ustedes realizaron la intervención. Bueno, cuando nosotros llegamos a Docordó, pues realmente tengo que decir que encontramos una población estable de animales y eso tiene mucho que ver con la intervención que habíamos realizado hace 5 años, que idealmente no deberíamos esperar tanto, pero vuelvo y repito, ojalá yo tuviera millones de dólares y yo me la pasaría todo el santo día, todos los días de mi vida haciendo estas correrías, pero nosotros no tenemos recursos ilimitados, de hecho tenemos recursos súper limitados, pues que la gente, hay veces, voy a hacer este paréntesis, la gente hay veces cree que la corporación Raya, al verla como, entre comillas, pues tan organizada y tan, cierto, es porque tenemos un equipo de 150 personas, ingeniero, no sé qué. Una vez una persona, yo soy la persona que maneja la página web, soy la que maneja las redes sociales, no debería ser así, pero es la realidad. Y una persona me decía, mira, dile a tu ingeniero de sistemas que hay una falla en la página. Y yo como, sí, la ingeniera de sistemas soy yo. Entonces, no es que nosotros tenemos un piso de un edificio en el que nosotros estamos haciendo dinero 24/7. Nosotros tenemos unos recursos súper limitados y a pesar de que hemos hecho muchos avances en el tema de sostenibilidad económica, de no tener que depender de donaciones, continuamos estando muy, pues como al límite de no tener nada de dinero. Entonces, gran parte entonces, haber hecho esa intervención hace 5 años, sí uno veía la diferencia en poblaciones en las que nosotros intervenimos por primera vez. Había una población estable, había muchos animales de los que nosotros ya habíamos operado, sobrevivientes que todavía viven, que hay que tener en cuenta que para las personas en este tipo de poblaciones, los animales a partir de los 5 o 6 años ya son animales viejos. Ellos mismos lo dicen, no, él ya está viejo. Ay, sí, ¿cuántos años tiene? No, él tiene como 5 o 6. Y para nosotros en la ciudad los animales de 5 o 6 años apenas son unos animales jóvenes, les queda toda la vida por delante. Allá no, allá los animales de 5 o 6 años ya son animales viejos, porque la expectativa de vida en esos territorios para los perros y los gatos es muy baja por múltiples razones. Por razones que tienen que ver con su relación con los seres humanos, por razones que tienen que ver con enfermedades, por muchas cosas, ¿cierto? Entonces encontramos una población estable, encontramos animales en relativa buena condición física, pues obviamente había algunos casos que, como en todas partes, que uno decía, Dios santo, Jesús, ¿qué es esto? Pero por lo general los animales estaban en muy buena condición. Y ahora más adelante voy a aprovechar no sé si sea el escenario, Gabriel, si usted me escribe por el chat y me dice quédese callada, porque sí tengo una denuncia que hacer con unas personas de la Armada Nacional, y que esto sea un llamado, yo no sé, Gabriel, usted me escribe a ver si sí digo o no digo, que esto sea un llamado para estas instituciones públicas, para las Fuerzas Armadas, para que en lugar de poner traspiés y zancadillas y obstáculos a la labor que están haciendo personas, a la labor que le corresponde en muchas ocasiones al Estado y que la están haciendo las personas de la sociedad civil, en vez de ponerle tantas trabas y tantos problemas y ser además un obstáculo horrible, le faciliten la labor a estas organizaciones, no solo a la nuestra. A nosotros ya nos han hecho todo tipo de es que no sé cómo decir que no sea una grosería, pues todo tipo de desplantes, pero hay otras organizaciones que yo estoy segura que también, ¿cierto? Y ellos tienen la capacidad de cooperar, de colaborar y de participar en estas acciones, entonces es un llamado a que lo hagan. Entonces, no, en definitiva, pues encontramos una población de animales estable.
Sin embargo, encontramos algo en términos de la sociedad que no habíamos encontrado en la visita anterior. Y es que hubo en alguna parte de la comunidad un cambio en la percepción que tenía del animal. Entonces muchas veces algunos de ellos ya salían con un cuento que nunca nos habían echado antes, que era directamente, no, es que yo lo quiero poner a criar. Y eso a mí me quedó, se cortó, no, yo sigo aquí. Gabriel, ¿usted me escucha? Sí, yo la escucho. Bueno, tomó él, no sé qué sucedió, pero yo sigo aquí. Que nunca pues antes no había pasado, la gente antes había sido muy receptiva y esta vez había como, no, es que lo quiero poner a reproducir, no, es que se vuelve bobo, o sea, como que empiezan a llegar unos mitos, yo no sé si voy a decir una tontería, pero quizá unos mitos de ciudad que son muy arraigados en las ciudades y que ya están empezando a llegar como a esas áreas donde finalmente no existía tanto eso y donde la gente agradecía y veía la necesidad de que la población de esos animales fuera controlada. Pero de todas maneras pues logramos una muy bonita labor y tenemos la satisfacción y como el privilegio de haber podido estar en la comunidad Unión Bauxalito de la comunidad indígena Unán, donde esta vez y la vez anterior nos recibieron pues casi que con un homenaje y la gente muy agradecida, muy receptiva, con muchísimas ganas de que sus animalitos fueran esterilizados porque conocen mucho pues como las implicaciones que tiene que ver con una población no deseada de animales. Y aquí hago un paréntesis, Gabriel, que me perdona, que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos de sobrepoblación, porque no existe realmente en el momento un criterio para que nosotros hablemos de sobrepoblación de perros y gatos. Podemos hablar de poblaciones no estables, de poblaciones no deseadas, pero población habría que hacer un estudio mucho más profundo de las tasas entre seres humanos y perros, y ahí sí establecer, y perros, pues vuelvo, repito, perros, me refiero a perros y gatos, establecer como hasta qué punto esa tasa deja de ser normal y empieza a ver lo que se llama una sobrepoblación. Pero hay que tener mucha prudencia porque oigo mucha gente hablando de la sobrepoblación de perros y gatos, pero ojo, no necesariamente tiene que ser una sobrepoblación, puede ser simplemente una población que no es deseada, que no está controlada, y quisiera que habláramos de la palabra control más tarde, que no está controlada, pero que necesariamente no es sobrepoblación. Listo. No, yo quiero aprovechar para saludar a algunas personas que están por ahí poniendo sus mensajes en Facebook y en YouTube, sobre todo a Tomoe, a Nancy Estrada, que es una amiga que quiero mucho, a Marta Barberi, que está también por ahí, a Diana Salazar, bueno, a todas las personas que están ahí conectadas y muy pendientes. Y quiero hacer una pregunta que hace Ana justamente en YouTube, y es cómo hacen el estudio de la población o el censo para saber cuántas cirugías hacer en un lugar determinado. Es algo muy importante que a mí también me habían hecho, y es, bueno, pues ustedes hablan de un 70%, pero ¿cómo saben cuántos hay allí en total para saber cuántos serían ese 70% o más? Bueno, idealmente, Ana, uno visita las poblaciones y hace un censo, literal, un censo, va casa por casa, cuentan los animales que están en la calle, pues que los que están en la calle, va casa por casa, pregunta qué hay perros, gatos, de qué edad. En el censo se tiene que tener en cuenta muchísimas variables, no es solamente decir, sí, conté 3 perros, sino decir, conté 3 perras. 3 perras que no estaban esterilizadas, una que sí estaba esterilizada, 2 que no estaban esterilizadas, de estas edades, y decir, en 6 meses ya va a haber, estas van a quedar en embarazo, entonces en 6 meses ya no va a haber 3 perras, sino que va a haber 25 perros. Entonces, hay que tener en cuenta muchas variables a la hora de tomar los datos del censo. Hay diferentes software que se pueden usar para llevar los datos del censo. A nosotros, por ejemplo, nos gusta uno que fue utilizado, pues, o fue creado particularmente para rastreo de fauna silvestre, y nosotros ahí documentamos pues como diferentes tipos de datos y fotografías, inclusive
de los animales, ¿cierto? Y así como hay otros y ya se están desarrollando unos nuevos para realizar. Hay unas metodologías ya establecidas que se pueden encontrar en lo que antes era la WSPA, que ahora se llama World Animal Protection. Ellos han desarrollado bastantes, pues no bastantes, pero sí han desarrollado algunos protocolos o metodologías para hacer censo de animales. Hay otras organizaciones que también están desarrollando censo de animales que tienen que ver, que son apoyadas por la Humane Society International, y hay muchas herramientas, pero aquí hay algo muy importante, pero no necesariamente tiene que hacerse este tipo de sondeo como tan metodológico, como tan, digámoslo, entre comillas, juicioso, no necesariamente. Y aquí viene una de las importantes claves a la hora de hacer una campaña de estas. La comunidad tiene que estar involucrada de principio a fin. La comunidad, Gabriel, ¿qué sucede? ¿Por qué se está riendo? Parece ahí como predicando. No, ¿qué es eso? La comunidad tiene que estar involucrada de principio a fin, y es la comunidad la que en muchos casos ayuda a hacer estos censos. En el caso, por ejemplo, en este último de Docordó, nosotros contamos, vuelvo y repito, con la ayuda infinitamente valiosa de don Freddy y doña Celia, que son una pareja de esposos pastores que trabajan en Docordó, pues en lo suyo, en su trabajo de pastores, pero ellos fueron las personas que más nos ayudaron a nosotros y que se contactaron con los diferentes líderes de los barrios, pues barrios de Docordó, tres casas, pero se contactaron con los diferentes líderes de los barrios, y los líderes de los barrios hicieron el sondeo casa por casa, y nosotros tuvimos un número de animales a esterilizar, que era 250 animales. Es muy importante que la comunidad esté involucrada, es muy importante que la comunidad también aporte. No estamos hablando de que aporte económicamente ni que den plata, pero sí es importante que la comunidad entienda que ellos entiendan que estos son beneficios que se le va a dar a ellos, pero también que nosotros entendamos que si ellos no están involucrados, no hicimos nada. Y ahí vuelvo y repito que viene lo importante de tener un objetivo claro a la hora de establecer estas intervenciones. ¿Cuál es mi objetivo? Ir a operar por operar 100 animales y decir, miren, soy una nota, operé 100 animales. O ir y decir, hice un trabajo con la comunidad en el cual la alcaldía estuvo involucrada, los pastores estuvieron involucrados, el líder de las negritudes estuvo involucrado, el gobernador indígena estuvo involucrado, y logramos esto en conjunto, ¿cierto? Eso es muy importante, y yo creo que es una de las cosas fundamentales a la hora de hacer este tipo de intervenciones. Y desafortunadamente veo que eso no se hace mucho, pues que la gente va y interviene y se toma fotos, y yo no estoy hablando mal de eso, o sea, que no malinterpreten mis palabras y no creen pues que estoy aquí echando cizaña, pero sí creo que hay un campo o un espacio para mejorar, hay un espacio en el que se pueden hacer otras cosas que de verdad permitan hacer como unas intervenciones más integrales, que no sean, y esto es una cosa pues que a mí me cuestiona mucho, que no sean como una redención mía, como hoy me voy a ¿cómo se dice? Como es que me da mucho pesar. Sus culpas, pues. Eso, como exactamente eso. Me da mucho pesar, entonces yo voy a ir a hacerlo. No, nosotros hace mucho rato en Raya dejamos de hacer las cosas por pesar, porque cuando uno hace las cosas por pesar, realmente, primero, tiene unos fundamentos completamente errados, y segundo, no va a hacer las cosas bien. Entonces, dejar como ese pesar y entender que en este mundo vivimos todos, incluyendo los humanos, que esto es muy importante, y que cuando nosotros hacemos esas intervenciones, a pesar de que están dirigidas a la atención de perros y gatos y a mejorar directamente la vida de perros y gatos, esto también mejora indirectamente la vida, y también, ¿por qué no directamente la vida de todos los seres humanos que habitan en esas comunidades? Entonces, para mí es súper importante que eso se tenga en cuenta, Gabriel, y creo que es uno de los roles fundamentales a la hora no solamente de hacer el censo, sino de ejecutar la campaña y de hacer un seguimiento posterior. Juliana, no, vos estabas hablando ahí de algo, yo creo que ahí medio me cambiaste el orden que yo pensaba para conversar,
pero como yo sé que en los asuntos técnicos vos te apasionas un montón y se va para largo, entonces quería seguir con eso que estabas hablando, y es cómo una corporación, que es un actor de la sociedad civil, llega a un territorio e involucra, como vos decías, a distintos actores de esa comunidad, ¿cierto? Entonces, están allí todos esos actores principales, ¿cierto? Que tienen que ver con lo religioso, que tienen que ver con la institucionalidad, con lo comunitario, con esos líderes sociales y comunitarios que hay allí, pero además son unos territorios en los que hay unas condiciones de conflictividad muy fuertes. Entonces, yo quisiera que habláramos un poco de cuáles son esas consideraciones como sociales, ¿cierto? Y comunitarias que debe tener una corporación o cualquier persona que vaya a ir a las comunidades a realizar este tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el centro y el centro de raya son los animales, ¿cierto? Pero no es posible ir a hacer unas intervenciones a los animales desconociendo que hay unas comunidades allí que los rodean y que finalmente tienen una incidencia sobre lo que pueda pasar con ellos. Y vos decías ahorita, hay que involucrarlos y hay que dejar unos asuntos como listos, porque es que finalmente Raya sale del territorio, y si allí no quedan como unas sensibilizaciones, si no quedan unas consideraciones en la comunidad, pues lo mismo, es como un trabajo medio perdido. Entonces, ¿qué consideraciones consideras vos y considera Raya que son importantes al llegar a estos territorios? Bueno, hay muchos factores que hay que tener en cuenta, sobre todo en nuestro país. Nosotros somos un país súper diverso, donde hay un montón de culturas, de diversidad de todo tipo, pues cierto. Entonces, primero entender a dónde se dirige, quién habita esos territorios, quién está ahí, qué grupos existen en esos territorios. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, sabemos cuándo hay comunidades indígenas, cuándo hay comunidades afrodescendientes o cuándo hay comunidad, digámoslo, campesina, ¿cierto? El trato, y esto es una cosa pues que ya va más como, no sé, quizá en la experiencia o también como en la forma de ser de uno. Pues las personas que me conocen saben que yo soy bastante entrona, ¿cierto? Yo soy entrona y pues cierto, yo no soy, yo me considero muy introvertida. Esa es la entrona en Paisa Juliana. Entrona es como, diga usted, Gabriel, yo no sé. No, como que se le facilita el llegarle a las personas, comenzar una conversación, como que es sociable, ¿cierto? Soy muy sociable. Yo me considero muy introvertida, pero estos días me dijeron que yo sí era loca y que yo como podía pensar en... me considero muy introvertida, pues. Pero la cosa es que tiene que jugar uno también como y ser muy, voy a decirlo inteligente, pero quizás no sea esa la palabra, ser muy inteligente a la hora de leer a la otra persona, de con quién está uno hablando. Lo primero que yo digo, Gabriel, es que cuando uno hace este tipo de intervenciones o de campañas, es muy importante que uno tenga la claridad de que yo no estoy haciendo esto por mí, y que sea humilde y deje la arrogancia y la soberbia y mi autorredención para otro momento. Esto no es por mí. Entonces yo a cualquier parte donde vaya, yo tengo que ir con la cabeza agachada, con humildad y sintiéndome privilegiada de que me hayan dejado entrar a ese territorio y a esa comunidad a hacer un trabajo que yo considero que está bien. Entonces, yo veo mucho, desafortunadamente, en las instituciones, en organizaciones sin ánimo de lucro que hacen este tipo de intervenciones o que trabajan con animales de algún tipo, que siempre hay juzgamiento, es que la gente, es que no saben, es que yo no sé qué, es que son unos hijuetantas, es que no saben nada, ¿cierto? Pero también hay que tener una lectura de los contextos sociales a los que nosotros vamos. En estas comunidades, por lo general, hay una carencia de servicios básicos. La educación es mala, es perversa, si es que hay algún tipo de educación formal en esos territorios. Hay un montón de conflictos sociales que nuestro país es rey en conflictos sociales.
Hay miedo en las comunidades, hay desconfianza en las comunidades no confían en los blanquitos, pues lo hace así porque es que es la verdad. En los blanquitos que se quieren redimir y decir, oh, tengo síndrome de Salvador, ¿cierto? Y es que no son confiables, pues tampoco. ¿Qué? Que no es que sean muy confiables, pues tampoco. No, tampoco. No, para nada. Pero no, o sea, realmente nosotros no estamos ahí como salvadores de nada. Nosotros estamos ahí y tenemos que entender que tenemos el grandísimo privilegio de que nos dejen ingresar a esas comunidades. Y yo creo que a cualquier voluntario de Raya que usted le pregunte, va a decir, me siento muy honrado de haber podido participar en esta experiencia, si haya sido una experiencia dura, si haya sido una experiencia destructora, si haya sido, pues porque uno queda muy un poquito destruidito, pero así haya sido una experiencia tan dura, uno queda honrado de que le hayan permitido la vida, los territorios, no sé quién, haber podido ir allá y aportar un poquito en quitarles los pesos de encima que las comunidades ya tienen. Docordó es un lugar donde no hay, la escuela, por ejemplo, la escuela de los niños no tiene agua ni tiene luz. Los niños no tienen cómo estudiar. Hay deserción escolar, hay reclutamiento forzado, hay un montón, hay hambre, hay embarazos adolescentes, hay todas las problemáticas que nosotros podamos imaginarnos. Y pretender ir a estos lugares y decir, oh, no, mira, no quieren a los perros porque no los cargan y no los entran a la casa. Eso es absurdo y es ridículo y es bastante arrogante de parte de nosotros. Y nosotros tenemos que entender que estamos yendo a unos lugares que tienen un montón de carencias y que conviven con unos animales que quizás no los quieran, está bien, no, nosotros no somos quien para ir a juzgar que los quieran o no los quieran, esa no es nuestra intención, nosotros no estamos allá diciendo, por favor, quiere el peludito, ponle una camisetica para que no le dé frío en la noche, nosotros no estamos allá para eso, nosotros estamos allá con un objetivo claro, por eso vuelvo y reitero, y nunca me voy a cansar de reiterar, ¿cuál es mi objetivo cuando yo entro a entrar a hacer estas intervenciones, cierto? Entonces, cuando las comunidades tienen tantas carencias, nosotros no podemos esperar que las personas tengan esa sensibilidad como la tenemos nosotros los blanquitos en las comunidades. Nosotros no podemos esperar que la gente monte el perro a la cama, ni muchísimo menos. Y muchísimo menos vamos a esperar que la gente cumpla lo de las 5 libertades o que cumpla lo del código de policía o lo que sea. Nosotros tenemos que entrar ya con humildad, entendiendo las problemáticas, entendiendo cómo se le habla a las personas. También muchas veces toca hablar duro cuando están diciendo pendejadas. Uno sí, yo pues realmente soy una persona que yo hablo muy bien, pero en el momento en que me empiezan a decir pendeja, le digo, no, venga, ¿qué es esa bobada? Vamos a hablar la verdad, o sea, ¿usted cómo me va a decir eso? ¿Usted cómo va a o sea, es cierto, uno va llevando la conversación, pero en ningún momento se puede permitir que uno vaya con arrogancia a un territorio, y es una de las cosas que yo en las reuniones que hacemos previas, porque nosotros siempre hacemos unas reuniones previas a los viajes, digo, nadie va a decir un comentario malo absolutamente a nadie. Nadie va a regañar a ninguna persona, nadie va a regañar absolutamente a nadie, no le van a decir que por qué tiene el perro, nada. Nos vamos a quedar callados y eso no quiere decir que tengamos un silencio o como una complicidad ante alguna situación. Las situaciones que muestran una crueldad o que muestran algún tipo ya como de ensañamiento se manejan de forma diferente, pero la cotidianidad nosotros no vamos a encontrar perros que coman Proplan, ni Dog Chow, ni siquiera pepitas. Los perros de allá comen sobrados, comen lo que a la gente le sobra porque la gente no tiene que comer, y eso era lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en la comunidad indígena. Las comunidades indígenas están viviendo una situación aterradora, principalmente, o sea, llevamos años de abandono y ahora tenemos un problema peor, que es una pandemia que ha impedido un montón de cosas, pero que además ha facilitado que otra gente se robe otro montón de cosas que le correspondían a la comunidad. Y ellos nos decían, es que yo no tengo comida, lo que me alcanza a mí es hacerle un caldo de hueso, y el perro lo que hace de comer es un caldo de hueso y es lo que pueden comer, ¿cierto? Entonces, entender eso es algo pues que es fundamental, y entender que uno no vaya como salvador ni como regañador ni que tiene ni siquiera la autoridad ni el criterio para ir a regañar a nadie, me parece muy importante. Bueno, yo voy a hacer 2 preguntas que hay en el chat, y las voy a hacer de una vez para que usted más o menos calcule el tiempo y se modere un poquito. Mentira, no, como para que más o menos hablemos de esos 2 temas que ya se han abordado,
y uno tiene que ver justamente con lo que estás hablando y es como ese papel que tienen los perros y gatos en la comunidad indígena, ¿cierto? Y es justamente de lo que estabas hablando, pero también hay un comentario con lo que veníamos conversando sobre unos requerimientos más, digamos, técnicos en términos metodológicos, y es una pregunta de Diana Salazar que dice: Juliana, ¿qué recomendaciones de consulta bibliográfica de Raya o de otras fuentes consideras son relevantes para diseñar las intervenciones bajo los criterios técnicos que mencionas? En el Valle del Cauca hay organizaciones adelantando jornadas de esterilizaciones masivas y creo que pueden requerir las lecciones aprendidas y guías metodológicas de lo que ustedes han hecho. Y te mando a decir que felicitaciones y unos emojis. Bueno, la primera, Tatiana, ¿cierto? Bueno, los perros y gatos en la comunidad indígena, y no solamente en las comunidades indígenas, sino en estas comunidades remotas, tienen un papel como muy, que nosotros ya vemos muy lejano, y es ese papel de unos animales que nos brindan unos beneficios claros. Los gatos, control de roedores, principalmente, y los perros en muchas ocasiones son animales que son utilizados en la cacería de fauna silvestre. Me voy a decir esto, pero quizás no sea tampoco la expresión de subsistencia para estas comunidades, pues ellos comen fauna silvestre, que nosotros no estemos de acuerdo, que nosotros, cierto, es otra situación, pero ellos comen fauna silvestre y los perros por lo general son usados para ese tipo de acciones, y eso hace también que los animales muchas veces en estas intervenciones estén heridos, porque al enfrentarse con los animales de la fauna silvestre pues les dejan muchas heridas en la cara, en el cuello, en las patas, que son cosas que nosotros usualmente nos encontramos en estas jornadas. Sobre lo que pregunta Diana, hay mucha bibliografía. Yo no la voy a decir aquí porque, como dice Gabriel, me tengo que mesurar y me tengo que quedar callada porque Gabriel me censuró. Entonces lo que podemos hacer es que yo voy a poner ahí mi correo. Bueno, no lo voy a poner, sí, voy a poner mi correo, y si quieres me escribes, o las personas que me quieran escribir, yo les envío los documentos que hay, que yo pues he consultado, para que también inclusive puedo compartir algunos de nuestros protocolos pues con toda confidencialidad, para que ustedes también pues tengan esa información que me parece importante. Y también dejo la invitación a que nosotros vamos a hacer próximamente un diplomado que es precisamente un diplomado en control, tenemos que hablar de la palabra control, Gabriel, no se te olvide, en control de poblaciones, o en esterilización con el objetivo de tener unas poblaciones estables. Eso lo vamos a tener, y vamos a hablar de todo esto, desde la parte técnica hasta la parte que tiene que ver con el sondeo, con la metodología, con el seguimiento, pero también con la asepsia, con la disposición de residuos, que es otro tema que me gustaría pues hablar más adelante. Ya les dejé ahí mi dirección de correo electrónico y les voy a dejar un link de un video de YouTube que se llama, que habla de muñequitos, que habla de lo que les estaba mencionando, que es el efecto aspiradora, para que ustedes también conozcan de qué se trata eso. Bueno, yo como contesté rápido, feliz. Sí, contestó rápido, no diga que censura, porque piensen que es verdad. No, y es que falta hablar un montón de cosas, ¿cierto? Está eso del control, la disposición de residuos, que es un asunto clave, supremamente clave para Raya, pero también, y quisiera que lo agrupemos un poco en esta próxima pregunta, y es relacionada con esos elementos más técnico, ¿cierto?, que es necesario tener para realizar esas intervenciones, porque es que uno la ve a usted por ahí en redes sociales comentando fotos de esta cirugía, parece que no cumple con algunos requerimientos técnicos, o digamos siempre estás hablando como de esas cosas, y yo quisiera pues que nos contaras cuáles son esos mínimos
que se deben tener, ¿cierto? Y cuáles son esas consideraciones técnicas y que el equipo de veterinarios de Raya también considera como necesarias, básicas para garantizar la calidad de la intervención de Raya. Ládralo. Bueno, yo no voy a decirlas todas, Gabriel, porque pues no porque no quieras, no porque es muy largo, ¿cierto? O sea, sí, realmente tenemos que entender que lo que nosotros estamos haciendo es montar un quirófano, una sala de cirugía en un lugar que no está hecho para tener una sala de cirugía, ¿cierto? Eso se llama, en ingeniería biomédica o en tema de salud, se llama clínicas extramurales, ¿cierto? Y las clínicas extramurales están reguladas por un montón de cosas humanas todas. No existe este tipo como de regulación cuando hablamos de intervenciones veterinarias, sino en clínicas humanas. Y como yo estudié ingeniería biomédica para humanos, pues lo único que pude hacer es extrapolar esos requisitos que me pedía la reglamentación para humanos de las clínicas extramurales y extrapolarlos a lo humano. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, lo más claro, es que estamos haciendo cirugías. Nosotros no estamos haciendo allá ni vacunación, ni una inyeccióncita, ni que yo le corto las uñitas, ni yo le pego un bañito. Nosotros estamos haciendo cirugías. Y las cirugías, Gabriel, no se ría de mí, por favor. Y las cirugías son procedimientos en los cuales uno entra al cuerpo del individuo, rompe la barrera de la piel, invade el cuerpo del individuo. Y al hacer esa invasión del individuo puede causar cualquier cantidad de impactos negativos. Entonces, cuando hablamos del tema de calidad, teniendo en cuenta que estamos teniendo un quirófano en otra ciudad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la asepsia, que haya la mayor esterilidad en lo que sea posible en lo que uno está haciendo. Entonces, en las superficies, en el instrumental, en todo, ¿cierto? Que haya una buena asepsia. Lo segundo que tengo que tener en cuenta, pues una de las cosas que tengo que tener en cuenta son la calidad y los protocolos de medicamentos que yo estoy usando. Nuestros protocolos no son protocolos hechizos que un veterinario un día llegó y dijo, venga, no, póngale a eso, como yo he visto que desafortunadamente, no, es que, vea, yo no es por ser sangrona, Gabriel, pero es que yo he visto muchas cosas en mi vida. Yo ya llevo muchos años en esto, yo ya llevo demasiados años en esto. Y he visto unas cosas tan aterradoras que yo me digo, Dios mío, pero ¿quién permitió que esto sucediera y cómo es posible que ese animal haya sobrevivido a esto? Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquí, puedo poner un ejemplo, el tema de la anestesia. La anestesia es una cosa muy compleja, no es simplemente un medicamento que inmoviliza y duerme al animal. Eso no es anestesia, eso es un medicamento que inmoviliza y duerme al animal. Hay una cosa que se llama la tríada anestésica, que yo no la voy a explicar aquí, pero la tríada se logra con un cóctel de medicamentos, no es un medicamentico. Póngale Tranquilan, que con eso, no, yo he visto cirugías hechas con Tranquilan, Dios mío, ¿cómo es posible? Respeten, eso no se hace, por Dios. ¿Cuáles son los medicamentos que yo estoy usando? ¿Quién me diseñó el protocolo? ¿Yo cómo estoy controlando el dolor del animal desde que entra hasta que sale? ¿Yo cómo estoy controlando que no vaya a haber una infección post cirugía? ¿Yo cómo estoy controlando que el animal no se vaya a quitar el punto? ¿Qué tipo de sutura estoy utilizando? ¿Estoy utilizando sutura que se degrada? ¿Estoy utilizando un nylon asqueroso que el animal va a tener ahí para toda su vida y que nadie nunca se lo va a quitar? ¿Estoy utilizando unas agujas hechizas que yo mismo fabriqué o estoy utilizando un material de sutura hecho para sutura de cirugías? Toda esta parte técnica es muy importante. Ahora, sin tener en cuenta, por ejemplo, cómo estoy manteniendo yo la temperatura del paciente, cómo estoy manteniendo yo la oxigenación del paciente, etcétera, ¿cierto? Eso es muy importante, todo eso que es muy importante. Nosotros tenemos unos protocolos y esto va a estar todo incluido dentro del diplomado que vamos a hacer para las personas que estén interesadas. Este año, si la vida nos lo permite, lo vamos a hacer y nos parece importante, vamos a abordar todo esto. Nosotros hacemos otra cosa muy importante, cómo se monitorea al paciente. No he visto la primera campaña de esterilización
en este país donde haya monitoreo del paciente? ¿Cómo saben si el corazón, si está teniendo taquicardia o si está teniendo bradicardia? Ahora, taquicardia es la frecuencia cardíaca muy alta y bradicardia es la frecuencia cardíaca muy baja. ¿Cómo saben que la saturación de oxígeno del paciente está bien en la sangre? ¿Cómo saben la temperatura, si está controlada o no está controlada? No he visto la primera con monitoreo. Y muchas veces nos dicen, ay, pero ¿ustedes para qué gastan tanto en una cirugía que es rápida y barata? Pues hombre, precisamente porque nosotros respetamos no solo a los animales que estamos interviniendo, sino a las comunidades que estamos interviniendo. Y nos hemos encontrado muchísimas veces en las comunidades que estamos interviniendo desconfianza por acciones previas donde los animales se murieron, donde los animales se complicaron o donde no hubo un correcto seguimiento de los casos. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas chambonamente, claro, eso se puede hacer. Una cirugía en 35.000 pesos, en 40.000 pesos, eso lo hacen Tegua. Yo he visto cómo lo hacen los Tegua, 50.000. Yo he visto cómo recogen que 50.000 pesos para la cirugía de un perro. Eso vale las uñas acrílicas de una señora, por Dios. 50.000 pesos valen las uñas acrílicas. ¿Cómo me van a mí a decir que va a valer una cirugía en la que yo tengo que tener en cuenta el monitoreo, el profesional, el cóctel de medicamentos, los analgésicos, los antibióticos, los equipos, y que vale 50.000 pesos? No, qué pena, pero no. Nosotros como Raya nunca jamás en la vida abarataríamos costos solamente por hacer más cirugías. Si nosotros con la plata que recogemos podemos hacer 100 cirugías de buena calidad, 100 cirugías de buena calidad vamos a hacer. Nosotros no vamos a hacer 500 cirugías en las que los pacientes se compliquen, se mueren, donde ni siquiera tenemos en cuenta qué sutura usamos, donde no sabemos qué va a pasar con ellos. Eso no lo vamos a hacer nosotros, porque eso es irrespetar tanto al individuo del perro gato como a la comunidad que estamos interviniendo. Esos son pues como a grandísimos rasgos lo que se tiene que tener en cuenta en una... Gabriel, usted me dirá si... No, está muy bien, Juliana. No, y yo creo que vale la pena la cantaleta, ¿cierto? Yo creo que es necesario que la gente que está haciendo estas cosas, que en ocasiones puede ser con la mejor intención, pero que si no se cumple con unos elementos mínimos técnicos, ¿cierto? De los que mencionabas, de asepsia, de recurso humano, de recurso técnico, de equipos y demás, pues es mejor no hacerlo, ¿cierto? No hacerlo. Porque ¿para qué? Por hacer bonito no se termina haciendo feo, claro. Se genera mucho daño y como vos decías ahorita, es algo que en las intervenciones comunitarias se llama como acción sin daño, ¿cierto? Y es no llegar a una comunidad que ya está jodida, que tiene un montón de problemas, un montón de dificultades, a intervenir para generar unos mayores daños, unas mayores dificultades. Entonces creo que vale pues ahí la pena y siempre yo creo que el que conozca a Juliana sabe que Juliana echa cantaleta por eso. Sí. Pero entonces no, yo quisiera que fuéramos terminando hablando. No podemos. ¿De qué, Gabriel? ¿De qué? Del control. Sí, bueno, pero lo residuo. Hágale. Bueno, sí, hablemos de eso. Yo creo que tenemos que hablar de esos dos asuntos y terminamos. Y es lo que nos querés hablar de eso de control, qué estamos entendiendo por control, qué papel juega en todas estas intervenciones. Y finalmente el tema de los residuos. Yo creo que también quien conozca a Juliana es la persona más cuidadosa con todos los residuos en general, pero con los de la Corporación Raya de manera muy particular. Entonces también contanos un poquito de eso, el control de residuos. Bueno, lo que quiero hablar del control es que finalmente cuando nosotros hablamos de control estamos teniendo una perspectiva y un enfoque antropocéntrico sobre los perros y los gatos, que son los que nosotros estamos pues interviniendo, ¿cierto? Estamos hablando de que nosotros los seres humanos tenemos unas dificultades con los perros y gatos, y entonces nosotros vamos a intervenir para controlar su población, ¿cierto? Evidentemente es un enfoque antropocéntrico, evidentemente nosotros estamos teniendo una perspectiva antropocentrista cuando hacemos estas campañas de esterilización, pero si nosotros nos ponemos, porque bueno, finalmente es una cirugía, vuelvo y repito, es una cirugía, ponemos en riesgo al animal, porque así sea la cirugía más espectacular que la de nosotros, así sea esa cirugía, siempre hay un riesgo, siempre existe un riesgo, la anestesia siempre representa un riesgo, siempre al
invadir ese cuerpo, el cuerpo del animal, hay un riesgo de que haya infección. Siempre existe el riesgo, uno simplemente minimiza al máximo, que es lo que nosotros hacemos, minimizar al máximo. Se irá a minimizar al máximo, minimizar al mínimo, Gabriel. Eso es muy difícil. Bueno, en fin, entonces lo que nosotros hacemos es minimizar lo que más podamos esas cosas, pero siempre va a haber un riesgo, ¿cierto? Entonces, obviamente es un riesgo para el animal y obviamente casi que es un riesgo no pedido, ¿cierto? No es como que el animal se fue, corrió por la calle y se lo estripó un carro, sino que pues llegan los blanquitos y van a hacer, y le abren la barriguita y le sacan las tripitas, ¿cierto? Entonces, es un riesgo al que nosotros sometemos a los animales. Pero si nosotros ponemos en una balanza una comunidad de animales sin esterilizar con una comunidad de animales esterilizados, nos vamos a dar cuenta que los animales esterilizados tienen muchísimo más bienestar, aunque la palabra bienestar ya me parece como que la odio por toda como ha sido perrateada, y perrateada valga el lenguaje especista, como ha sido como usada sobremanera de formas horribles. Entonces, de todas maneras, el bienestar de los animales esterilizados y el bienestar de las comunidades que tienen animales esterilizados es mucho mayor que el bienestar de las comunidades y los animales no esterilizados. Entonces, si nosotros ponemos en una balanza lo uno y lo otro, sin contar con el argumento que más les gusta a los biólogos, que es que cuando se operan los animales, pues no va a haber tantos animales que estén depredando fauna silvestre, y bueno, ahí se derivan un montón de otras problemáticas que yo no las toqué en este caso, pero que sí las vamos a tocar en nuestro diplomado que vamos a tener este año, ¿cierto? Entonces, si ponemos en una balanza el tema del control y tenemos en la balanza el tema del riesgo al que sometemos a los animales, evidentemente es mucho más beneficioso para los animales y las comunidades que estén esterilizados. Por eso uno debe hacerlo de una forma respetuosa, porque si no lo hace de forma respetuosa, pues los está poniendo en riesgo y además los está poniendo en doble riesgo porque no lo está haciendo bien, ¿sí o no? Sí. Hablo ya de los residuos. Sí, de unos residuos. Bueno, ahora sí. Entonces, otra cosa que es súper importante, o sea, mire, el lema mío, y que he intentado comunicárselo al equipo de trabajo, que finalmente la mayoría de ellos no tienen mi misma visión de la vida, o sea, mi misma visión, por ejemplo, el tema de los residuos, que yo no es que sea muy cuidadosa, yo es que soy una demente con el tema de los residuos, yo no concibo, o sea, para mí ya la basura, todo es una situación de vida muy distinta, ¿cierto? Yo vivo de una forma más distinta y me relaciono con esos residuos de una forma más distinta. Y a pesar de que mi equipo no lo hace, ellos personalmente no lo hacen, yo lo que siempre digo es, cuando nosotros vayamos a un territorio, nosotros vamos a ir allá y no vamos a dejar ninguna huella. Y hablo de que nadie recuerde realmente nuestra presencia. Yo no tengo interés en que todo el mundo diga, oh sí, vino Raya aquí a hacer una intervención y son los del conejito y la pelada, pelirroja, legona. No, yo quiero que la gente simplemente se quede con una cosa buena que fueron a hacer y no con un recuerdo horrible de lo que las personas van a hacer a sus territorios. Entonces, una de las cosas horribles que yo veo que se hace muy comúnmente es el tema de la disposición de residuos. Y es claro que en los quirófanos nosotros tenemos una generación de una gran variedad de residuos. Tenemos unos residuos que la resolución 1164, que es la de disposición de residuos hospitalarios, clasifica como precisamente residuos peligrosos, que son todos aquellos que están contaminados con sangre, heces fecales, pipí, jeringas, medicamentos, sustancias químicas, etc. Todos esos residuos tienen que tener una disposición que está regulada por esa resolución, y esa disposición debe hacerse a través de un operador autorizado que a uno le entrega un manifiesto que dice: recibí de la Corporación Raya, en este caso mandamos como no sé cuántos kilos de material de residuos peligrosos que corresponden a residuos hospitalarios, anatomopatológicos, que son anatomopatológicos, son, por ejemplo, los testículos, los ovarios, la tripitica,
o si es, por ejemplo, no nos pasa a nosotros, pero si hacen una amputación, eso es un anatomopatológico. Si se retira un tumor, eso es un anatomopatológico. Entonces, reciben anatomopatológico, reciben cortopunzantes. ¿Qué son cortopunzantes? Cuchillas de bisturí, agujas de jeringas, etcétera. Entonces nosotros tenemos que hacer una disposición de eso de acuerdo a la ley, y la ley nos dice a quién se lo podemos entregar y nos dice quién nos tienen que entregar a nosotros para que nosotros podamos tener una claridad de qué se hizo con esos residuos y decirle a la ley, vea, señor, mire, nosotros sí cumplimos y nosotros lo hicimos así, se lo entregamos a este y miren certificado. Pero hay otros a los que no le damos la misma importancia. Yo espero que a los residuos peligrosos se les dé la importancia que nosotros les damos. Eso puede significar un foco de contaminación para las comunidades, un foco de un montón de cosas. Cuchillas de bisturí, imagínense ustedes cuchillas de bisturí por ahí regadas, o agujas de jeringas untadas de sangre o de lo que sea, por ahí regadas, que un niño la coja, que un perro la coja, o sea, sería una catástrofe. Entonces, pilas yo espero que todo el mundo le preste la misma atención a esos residuos peligrosos como nosotros le prestamos. Pero hay otros a los que la gente les parecen los residuos inocuos, pues que ay, qué belleza, el plástico divino, espectacular, y los tiran a estos lugares. Hay que tener en cuenta que en estos lugares el problema de basura siempre es absolutamente aterrador. Y si no, que miren ustedes lo que está sucediendo en Capurganá con un relleno sanitario que nosotras mismas denunciamos cuando estuvimos en Capurganá haciendo las esterilizaciones. No hay dónde meter los residuos, primero, no hay. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera en esos lugares, no se les puede pedir distinto, tienen una cultura de los residuos. La gente, nosotros veíamos, ahí comía un papelito para el río, una botella de agua para el río, todo va para el río, el río todo lo va a devolver, Entonces, esos residuos que nosotros estamos dejando allá, que uno dice que tan tiernos los plásticos, que no es una botellita, no hace nada, todos esos residuos van a continuar siendo una problemática, van a aumentar todavía más las problemáticas que hay en estos lugares de residuos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos cargamos todos los residuos de vuelta para Medellín y hacemos una separación supremamente ridícula, porque yo me la inventé y es ridícula realmente, en la que nosotros aprovechamos absolutamente una parte de los residuos, nosotros los hacemos en compostaje, que son los residuos que no están contaminados y que son compostables, como las servilletas de papel, etcétera, etcétera, se composta. Tenemos otra parte que las convertimos gracias a una alianza que tenemos en madera plástica, que son, por ejemplo, cuando ustedes ven una jeringa que uno separa dos partes, uno separa un pedacito plástico y uno separa un pedacito de papel. Esos pedacitos plásticos nosotros no los botamos a la basura. Nosotros todo eso lo reutilizamos, pues lo metemos a un ciclo para que sea transformado en otras cosas. Y tenemos alianzas con diferentes colectivos de reciclaje que nos reciben otros papeles. Y claro, eso es un trabajo extra para los voluntarios, es un trabajo extra para las personas que, Catalina, Mayerly, etcétera, un saludo para ellas, es un trabajo extra, pero es un trabajo que nos está a nosotros permitiendo disminuir casi que el 100% la cantidad de residuos que nosotros mandamos al relleno sanitario. Raya lleva más o menos 2 años, nosotros tenemos que publicar bien esos resultados, porque nosotros llevamos casi 2 o 3 años sin enviar una sola bolsa de basura al relleno sanitario, que de eso se trata. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y buscar qué se puede hacer con este residuo, capacitar a nuestro personal, vamos a hacer esta separación, se va a meter en esta bolsa aparte, esto se le va a entregar a fulano de tal y con esto van a hacer tal cosa. Y eso me parece que es una cosa que tiene que empezarse a hacer, porque cuando nosotros hablamos de residuos, la gente piensa que es un tema netamente ambiental, y no, los residuos están afectando a los animales, así como los están afectando a los humanos, así como están afectando el agua, así como están afectando la tierra, están afectando absolutamente en todo. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos residuos que nosotros estamos generando, que para mí eso es ya una tara mental. O sea, yo veo por ahí, veo las bolsas y digo, Dios mío, no se pararon, no, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Y me provoca como desmayarme. Y eso va a estar también en nuestro diplomado, que vamos a hacer de esto, porque es que es importante que nosotros desde nuestro quehacer empecemos a ser conscientes de la problemática tan berraca en la que se están convirtiendo los residuos a nivel mundial. Listo. Somos Corporación Raya. No, Juliana, siempre es una dicha como escucharte hablando de esto. Yo de verdad, y por ahí veo en
los chats y en los comentarios de YouTube, de Facebook, un montón de comentarios pues también como de admiración, de felicitaciones y pues yo sé que vos no lo haces para eso, no lo haces por eso, pero definitivamente yo sí creo que es pues un gran logro y que muestra el profesionalismo de Raya en estas intervenciones, como pensarse en cada uno de esos detalles. Yo creo que en todo este programa pudimos escuchar cómo los animales están en el centro, pero las comunidades están completamente cuidadas, el medio ambiente está completamente cuidado, hay un equipo de Raya profundamente capacitado frente a esto y comprometido. Y que, como vos decís, al margen de sus posiciones personales o de algunos, como algunas prácticas que seguramente todos por ahí tenemos, prácticas descuidadas, pues que para Raya no están esos descuidos, ¿cierto? Para Raya cada uno de esos distintos pasos de este proceso está perfectamente planeado, está establecido en el protocolo. También Juliana está ahí pensando todo el tiempo en actualizar los protocolos y que todo, tanto en términos sanitarios como en términos de garantía de esa protección de los animales y de las comunidades, repito, pues esté perfectamente bajo la lupa ahí de Juliana. Entonces nada. Mi lente inquisidor, Sí, no, entonces nada, como siempre yo quedo muy contento de poder haber escuchado todo lo que nos contaste, de conocer también a través de este programa un poco de esa realidad de Do Cordó, una realidad muy compleja con lo que nos contabas de esas condiciones sociales, y que es un poco también como el mapa de lo que vamos a emprender de acá en adelante en este programa Ládralo, y es conocer desde el ojo de los distintos invitados un poco esas condiciones que tienen los distintos territorios de nuestro país, y cómo acciones como la de Raya, pero también la de otras personas, colectivos, instituciones, pues van transformando un poco los territorios. Entonces nada, agradecerte por el espacio, agradecer ahí los comentarios. Yo también creo que ha sido como supremamente activa la participación de la gente. Ahí vos contando, yo creo que sacás como esas pasiones de todo el mundo por escucharte. Yo creo que cuando uno escucha a alguien así de apasionada por lo que hace, es inevitable como contagiarse de eso. Entonces nada, muchas gracias por la información. Hay pendientes todos de ese diplomado. Yo creo que quedamos como antojados y antojadas de inscribirnos y de aprender un montón en ese diplomado, y pues también de estar muy pendientes de nuestros próximos Ládralo. Va a ser un formato algo distinto de lo que hemos visto otros años. Entonces nada, que podamos disfrutar bastante de los programas que se vienen. Yo quiero agradecer mucho a todas las personas por los comentarios, ahí los estoy leyendo, pues me llenan de mucha humildad. Muchas gracias porque les guste lo que estoy diciendo. Para mí, pues yo soy muy introvertida. No, pero sí pero sí, pues yo realmente a mí nunca me ha gustado ser el centro de atención. No, yo soy más bien como que me gusta pasar desapercibida, pero recibo con mucho agradecimiento los comentarios. Juan Diego, De la Flor, Tomoe, Nancy, Cata, los que están ahí conectados, las personas que están escuchando. Yo les quiero pedir que no se vayan sin darle like a este video, compártanlo, guárdenlo para que lo vean después, y recuerden que va a estar disponible como podcast a partir de la próxima semana en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y también les dejo mi correo, dirección@corporacionraya.org, si alguien me quiere escribir, si quiere que le envíe información relacionada pues como con lo que estuvimos hablando hoy en el programa. Yo con mucho gusto, porque como ya se dieron cuenta, a mí este tema me apasiona, me encanta. Yo llevo ya casi 10 años metiéndome a cuanto curso. Desafortunadamente en Colombia no está muy desarrollado este campo, pero en otros países, Estados Unidos, en Europa, hay mucha información muy valiosa que muchas veces no se puede
no se puede realmente extrapolar tal cual, porque nosotros tenemos una limitación de muchas cosas en Colombia, pero sí podemos sacar mucho y convertirlo a algo que sea aplicable pues a como a nuestro país y a nuestros países de Latinoamérica. Entonces me gustaría, si quieren, que podamos continuar esta conversación en otro momento, y pues reiterarles que en el próximo mes, en febrero, volveremos con otro tema. Como decía Gabriel, vamos a cambiar un poco pues como el formato que hemos no el formato, pero sí este año nos vamos a dedicar a una cosa distinta, que es como a visibilizar más esas iniciativas que hay en el país. Gabriel no podía decir, o sí podía decir, yo podía decir lo del armado, no lo podía decir, mejor no lo voy a decir, pero esas todo puede. No, ya. Esas cosas que están haciendo en los otros países, en las otras ciudades, en las otras partes de nuestro país, y que son importantes resaltar. Entonces, vamos a tener varios invitados contándonos todo eso que están haciendo, que es algo diferente pues a lo que hemos hecho hasta el momento, que han sido programas muy académicos, como con mucha información, de mucho concepto. Esta vez vamos a hablar este año desde la experiencia, y precisamente empezamos con la experiencia de Raya en su última intervención en Docordó Chocó. Yo aprovecho para agradecerle a toda la comunidad de Docordó, a don Freddy, a doña Celia, muchísimas gracias por todo el apoyo, también a la alcaldía de Docordó, que nos brindó el alojamiento en el hotel. También agradezco mucho y lo recuerdo con mucho cariño, y lo llevo en mi corazón, y yo voy a llorar y todo, pero a Chechito y a Miguel, los quiero mucho. Si alguna vez escuchan este programa, ustedes han significado un cambio, pues una cosa en mi vida muy importante. Agradezco también a la comunidad de Unión Balsalito, la comunidad indígena Bunán, al gobernador por todo el apoyo, a doña Magnolia, la recuerdo mucho. Ustedes se imaginan, yo tengo un video que lo voy a compartir de las palabras que ella dijo, de lo que nosotros estábamos haciendo. Ustedes no se imaginan, yo lloraba, porque mi mamá dice que yo lloro viendo cagar un pocho. Entonces, sí, lloré, me pareció, pues esas cosas lo conmueven a uno mucho, porque precisamente nosotros no vamos con ese afán de que nos reconozcan, pero que lo reconozcan a uno siempre es muy conmovedor, y que unas personas en unos lugares donde hay unas dificultades tan tremendas, que ustedes no se imaginan las dificultades de las comunidades, que sean capaces de reconocer lo que uno hace. Eso es algo que uno lo mueve, pues si así sea uno la persona más fría del universo, le mueve hasta la última fibra. Entonces, y bueno, y agradecerles a Bernarda, que también estaba conectada. Muchas gracias. A Jessica. Bueno, Jessica, lo puedes escuchar después por ahí en el Spotify o en el video. Les agradezco mucho la atención, y no, Gabriel, muchas gracias por haber sido mi coequipero aquí en el programa. No, a vos, muchas gracias a todas, a todos. Yo creo que fue un programa súper chévere, y ahí nos vemos el otro mes con estas nuevas sorpresas que traemos en Ládralo. Chao, gracias. Ládralo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Somos Corporación Raya.